En las arenas del tiempo, mucho antes de que las grandes pirámides se alzaran orgullosas sobre el horizonte egipcio, existió un gobernante envuelto en misterio y leyenda, el rey Escorpión. Su nombre resuena en las inscripciones más antiguas, sus actos están grabados en la memoria de un Egipto que aún buscaba su identidad. ¿Quién fue este rey enigmático? ¿Un mito transmitido por generaciones o un líder real que forjó los cimientos de una de las civilizaciones más grandes de la historia? Hoy, exploraremos la vida, el legado y la fascinación que rodea al legendario rey Escorpión. Para comprender al rey Escorpión, debemos adentrarnos en un Egipto diferente al que conocemos. Era un tiempo en que los pequeños clanes luchaban por el control del fértil valle del Nilo. La región estaba dividida en dos grandes esferas de influencia, el Alto Egipto al sur y el Bajo Egipto al norte. Este período predinástico, que se extendió aproximadamente entre el 4000 y el 3100 AC, marcó una época de grandes transformaciones sociales, tecnológicas y políticas. Fue en este contexto caótico donde surgió una figura que cambiaría para siempre la historia de Egipto, el rey Escorpión. Pero, ¿quién fue realmente el rey Escorpión? Las pruebas de su existencia son fragmentarias, misteriosas y a menudo debatidas por los expertos. Su nombre aparece en inscripciones como un jeroglífico único, un escorpión. Algunos creen que gobernó el Alto Egipto antes de la unificación del país, siendo un precursor de Narmer, el faraón considerado como el unificador de las dos tierras. Sin embargo, la falta de documentación completa ha dejado muchas preguntas sin respuesta. ¿Fue realmente un rey que controló vastos territorios o un líder local cuyo mito se expandió con el tiempo? En tiempos modernos, el rey Escorpión ha capturado la imaginación popular. Desde relatos históricos hasta películas de acción, su figura ha sido reinterpretada y adaptada. Aunque a menudo se le muestra como un personaje mítico o sobrenatural, la verdad detrás de su historia sigue siendo tan fascinante como cualquier ficción. Este vídeo buscará desentrañar los misterios, separar la historia de la leyenda y arrojar luz sobre uno de los personajes más intrigantes de la antigüedad. El período predinástico de Egipto es una etapa fascinante de la historia que abarca desde aproximadamente el 6000 AC hasta el 3100 AC, cuando Egipto aún no estaba unificado y la civilización estaba en sus inicios. Durante esta era, pequeñas comunidades agrícolas comenzaron a asentarse a lo largo del fértil valle del Nilo, desarrollando una cultura compleja que eventualmente daría lugar a una de las civilizaciones más icónicas del mundo. Las primeras comunidades agrícolas. En el período neolítico, los asentamientos a lo largo del Nilo se consolidaron gracias a la agricultura y la domesticación de animales. Estas comunidades desarrollaron métodos de cultivo para aprovechar las inundaciones del río Nilo, lo que les permitió producir excedentes de alimentos. Cultivos principales: trigo, cebada y lino. Domesticación de animales como vacas, cabras y ovejas. Los excedentes alimenticios fomentaron el comercio y la especialización laboral. Desarrollo cultural y social. Estas comunidades agrícolas comenzaron a desarrollar estructuras sociales jerárquicas, con líderes que gestionaban recursos y organizaban actividades colectivas como la construcción de diques y canales. Esta jerarquización fue crucial para la eventual formación de reinos independientes. El surgimiento de líderes tribales o jefes. Uso de símbolos y arte rupestre para representar la autoridad y la religión. Desarrollo de tradiciones funerarias complejas, evidenciadas en tumbas primitivas. Innovaciones tecnológicas. El período predinástico también fue un tiempo de innovación. Las comunidades aprendieron a trabajar con metales, como el cobre, y a fabricar cerámicas más complejas que reflejaban un alto nivel de habilidad artística. La cerámica Nakadá, con decoraciones geométricas o figuras de animales. Uso de herramientas de piedra y cobre para la agricultura y la construcción. Desarrollo de barcos rudimentarios para el comercio a lo largo del Nilo. Hacia el final del período predinástico, las comunidades más fuertes comenzaron a absorber o someter a otras, formando pequeños reinos o gnomos. Los reinos del Alto Egipto, Sur, y Bajo Egipto, Norte, emergieron como potencias principales. Rivalidades entre reinos como Hiracón-Poris, Nakadá y Abáidas. Simbología de los líderes: el escorpión, el halcón, Horus y otros emblemas.
Primeras formas de escritura jeroglífica usadas para registrar eventos importantes. Religión y cosmovisión. Las comunidades predinásticas ya tenían creencias religiosas centradas en la naturaleza y los ciclos del río Nilo. Estas creencias evolucionaron hasta convertirse en la compleja mitología egipcia que conocemos hoy. Deidades tempranas asociadas con animales y elementos naturales. Tumbas decoradas con símbolos de vida después de la muerte. Rituales relacionados con la fertilidad y las estaciones del año. Este contexto muestra cómo, durante el Egipto predinástico, se sentaron las bases para la unificación y el surgimiento de los faraones. El rey Escorpión probablemente fue uno de estos líderes destacados, representando el puente entre un mundo tribal y el Egipto unificado que conocemos. ¿Quién fue el rey Escorpión? El rey Escorpión es una de las figuras más enigmáticas del Egipto predinástico. Se le menciona en documentos arqueológicos que datan de alrededor del 3200 AC, un periodo de transición en el que Egipto estaba pasando de pequeños reinos y clanes hacia la unificación como una gran civilización bajo un solo faraón. Evidencias arqueológicas. El nombre del rey Escorpión proviene de un jeroglífico que representa a un escorpión, descubierto en artefactos como la masa del escorpión. Este objeto, encontrado en Hierakonpolis, Polis, un importante centro político y religioso del Alto Egipto, presenta grabados que muestran al rey Escorpión llevando la corona blanca del Alto Egipto. En la masa, el gobernante aparece supervisando un trabajo agrícola monumental, posiblemente la creación o mantenimiento de un canal. Esto sugiere que su reinado estuvo asociado con logros de infraestructura, esenciales para consolidar el poder y garantizar la prosperidad de su región. Contexto histórico. El rey Escorpión gobernó durante una época de gran fragmentación territorial. Egipto estaba dividido en varios pequeños reinos, y su liderazgo pudo haber sido clave en la unificación de los territorios del Alto Egipto, sentando las bases para el surgimiento de la primera dinastía faraónica. Se cree que su reinado marcó el comienzo de un proceso que culminaría con Narmer, el primer faraón reconocido como unificador de Egipto. Debates sobre su identidad. Uno de los grandes misterios es si el rey Escorpión fue una figura real o una amalgama de varias figuras históricas y míticas. Algunos arqueólogos sugieren que pudo haber habido más de un rey Escorpión, lo que explicaría la confusión en torno a su legado. Además, hay debates sobre si este rey precedió o coexistió con otros gobernantes protofaraónicos, como Narmer. La posible conexión entre ambos ha llevado a especulaciones de que el rey Escorpión podría haber sido un predecesor inmediato o incluso un rival de Narmer en la lucha por unificar Egipto. Sus logros y legado. A pesar de la falta de registros detallados, se asocia al rey Escorpión con avances tecnológicos y políticos clave, como el control del agua y la agricultura. Estas habilidades habrían sido cruciales para mantener el poder en una región tan dependiente del Nilo. Teorías mitológicas. El rey Escorpión también ha sido envuelto en un halo de mitología, algo común en las figuras predinásticas. Algunos estudiosos interpretan que su nombre, asociado a un animal peligroso pero venerado, simboliza tanto su capacidad de proteger como de atacar, un atributo esencial para un líder de su tiempo. Su simbolismo pudo haber influido en la tradición faraónica, donde los gobernantes adoptaban títulos y nombres con significados divinos o poderosos. Descubrimientos recientes. El hallazgo de cerámicas y tumbas en Abaídas y Hierakonpolis, decoradas con símbolos de escorpiones y posibles referencias a este gobernante, refuerza su existencia como una figura histórica. Estas tumbas muestran un nivel de sofisticación que sugiere un alto grado de organización y centralización del poder bajo su mando. El simbolismo del escorpión. El escorpión en la naturaleza y su significado intrínseco. Los escorpiones son criaturas resilientes, adaptadas a climas extremos como los desiertos. Su veneno letal y su capacidad para sobrevivir en condiciones difíciles los han convertido en un símbolo de fuerza, peligro y resistencia. Estas características inspiraron respeto y temor en las culturas antiguas. Detalles clave. En el antiguo Egipto, el escorpión era visto como un protector y un enemigo a la vez. Su aguijón representaba tanto la capacidad de dañar como la de defenderse. La diosa Serket y el rol protector del escorpión. Serket, o Selket, era una deidad egipcia asociada con los escorpiones. Era venerada como protectora,
especialmente de los muertos y de las personas vulnerables. Su imagen aparece frecuentemente en sarcófagos y amuletos funerarios, simbolizando la protección contra fuerzas malignas. Detalles clave. Serket ayudaba a los muertos en su transición al más allá y protegía a los vivos de picaduras venenosas. También tenía un rol en la mitología de Horus, cuidando al niño dios después de que su padre, Osiris, fuera asesinado. El escorpión como emblema de realeza y poder. En el Egipto predinástico, los líderes adoptaban símbolos que proyectaban su autoridad. El escorpión se utilizó como un emblema de poder por su capacidad de matar con precisión y defender su territorio. Detalles clave. El rey escorpión usó este símbolo para destacar su capacidad de liderazgo y control. El escorpión simbolizaba un equilibrio entre la vida y la muerte, lo que resonaba con la visión egipcia de la dualidad en la naturaleza. Escorpiones en mitologías extranjeras y paralelismos culturales. Los escorpiones también aparecen en otras culturas, como en la mitología mesopotámica y persa, donde eran asociados con guerreros y criaturas guardianas. Estos paralelismos demuestran la universalidad del escorpión como símbolo de poder y misterio. Detalles clave. En Mesopotamia, los hombres escorpión eran guardianes divinos que protegían el camino hacia los dioses. En la astrología, el signo de Escorpio representa pasión, intensidad y transformación, conceptos vinculados con la naturaleza del escorpión. El rey escorpión en la cultura moderna. Introducción a la popularidad moderna. El rey escorpión es una figura que ha traspasado las barreras de la arqueología y la historia, convirtiéndose en un ícono de la cultura popular. Esto comenzó con la fascinación occidental por el Egipto antiguo en el siglo XIX y se revitalizó en el siglo XX con películas, literatura y videojuegos que lo presentaron como un personaje enigmático y poderoso. Origen del personaje en el cine, La momia, 1999. La representación moderna del rey escorpión alcanzó su apogeo con la franquicia de películas La momia, dirigida por Stephen Sommers. En La momia regresa, 2001, el rey escorpión fue introducido como un guerrero legendario y un servidor sobrenatural de Anubis. Interpretado por Dwayne "The Rock" Johnson, su personaje combina mitología egipcia y elementos de fantasía épica. Detalles del personaje. En la película, el rey escorpión es un conquistador que hace un pacto con Anubis, sacrificando su alma a cambio de un ejército invencible. Esto lo transforma en una criatura híbrida mitad hombre, mitad escorpión, que se convierte en el antagonista principal. Impacto cultural. La inclusión del rey escorpión en La momia popularizó su figura a nivel mundial, ayudando a que se asociara con historias de poder, misterio y lucha épica. La película independiente, El rey escorpión, 2002. Debido al éxito del personaje, Universal Pictures lanzó una película derivada, El rey escorpión, que exploraba sus orígenes como un héroe. La cinta, protagonizada nuevamente por Dwayne Johnson, mezcla acción y fantasía, alejándose de las representaciones históricas para convertir al rey escorpión en un guerrero épico que busca justicia. Evolución del personaje. En esta película, el rey escorpión se muestra como un líder valiente que lucha por su pueblo, en contraste con su imagen más villanesca en La momia regresa. Legado cinematográfico. La película generó varias secuelas y precuelas, aunque con menor calidad y éxito comercial. Esto consolidó al rey escorpión como un ícono del cine de aventuras. Representaciones en videojuegos y cómics. El rey escorpión también ha aparecido en múltiples medios interactivos y narrativos. Su figura ha sido utilizada en videojuegos, cómics y programas de televisión como símbolo de poder y misterio. Videojuegos. The Scorpion King, Rise of the Acadian, 2002, para PlayStation 2 y GameCube. Este juego de acción-aventura permite a los jugadores encarnar al rey escorpión en una historia de venganza y lucha por el trono. Apariciones como personaje inspirado en mitología egipcia en juegos como Assassin's Creed Origins o Mortal Kombat, como inspiración para guerreros temáticos. Cómics. El rey escorpión ha sido reinterpretado en novelas gráficas y cómics de aventuras, adaptándolo a narrativas modernas de lucha contra enemigos sobrenaturales o misterios arqueológicos. Interpretaciones literarias y culturales. Aunque menos frecuente, el rey escorpión ha inspirado novelas históricas y de fantasía.
Escritores han explorado cómo esta figura puede adaptarse a historias épicas, mezclando ficción con elementos históricos reales del Egipto predinástico. Ejemplo notable: autores de ficción histórica a menudo utilizan el rey escorpión como un precursor mítico de faraones como Narmer, colocando a este personaje en relatos de aventuras arqueológicas o mitológicas. Influencia en la cultura pop global. El rey escorpión ha llegado a simbolizar la combinación perfecta entre historia y fantasía. Su popularidad ha inspirado a audiencias globales a interesarse más en el antiguo Egipto, aunque de una manera estilizada y hollywoodense. Impacto educativo y cultural: películas, videojuegos y otras adaptaciones han creado curiosidad sobre el Egipto antiguo, incluso si las representaciones son más ficticias que históricas. Con su influencia en películas, videojuegos, cómics y más, el rey escorpión se ha consolidado como un puente entre la antigüedad y el entretenimiento contemporáneo, manteniendo viva la fascinación por los mitos del Egipto antiguo. Descubrimientos arqueológicos recientes. En las últimas décadas, la arqueología ha avanzado significativamente, arrojando luz sobre el Egipto predinástico y el misterioso rey escorpión. La tecnología moderna, como el uso de drones, la datación por radiocarbono y el análisis de ADN antiguo, ha permitido redescubrir detalles fascinantes sobre esta época oscura de la historia. Hierakonpolis, o Nequen, es considerado uno de los principales centros urbanos del Egipto predinástico. Aquí se encontraron artefactos relacionados con el rey escorpión, como piezas de cerámica y representaciones que incluyen símbolos de escorpiones, posiblemente asociados a su gobierno. Además, se hallaron evidencias de ceremonias rituales que podrían estar relacionadas con la unificación del Alto Egipto. Uno de los artefactos más fascinantes es la masa del escorpión, descubierta en Abaídas. Este objeto, tallado en piedra, muestra a un gobernante llevando la corona blanca del Alto Egipto, acompañado por un escorpión grabado cerca de él. Las imágenes de este artefacto han sido interpretadas como un registro de la conquista y control de las tierras agrícolas, cruciales para la unificación de Egipto. Abaídas es otro sitio fundamental en la búsqueda del rey escorpión. Allí se encontraron tumbas monumentales de los gobernantes predinásticos, lo que sugiere la existencia de una jerarquía política bien establecida antes de las dinastías faraónicas. Algunos arqueólogos creen que una de estas tumbas podría pertenecer al propio rey escorpión o a uno de sus descendientes. Gracias a la tecnología moderna, como los análisis de residuos en vasijas, se ha descubierto que los egipcios del período predinástico ya producían cerveza y vino, bebidas importantes en ceremonias rituales. También se han identificado jeroglíficos tempranos que podrían ser los precursores de la escritura egipcia, lo que muestra un desarrollo cultural avanzado bajo gobernantes como el rey escorpión. Uno de los hallazgos más significativos es la evidencia de conflictos territoriales durante esta época, marcados por inscripciones y fortificaciones. Estos indican que el rey escorpión pudo haber liderado campañas militares para consolidar el Alto Egipto, sentando las bases para la unificación del reino bajo Narmer, su posible sucesor. Los descubrimientos arqueológicos recientes no solo enriquecen nuestra comprensión del rey escorpión, sino que también iluminan una era crucial en la formación de la civilización egipcia. Cada nuevo hallazgo nos acerca más a resolver los misterios de este gobernante legendario, cuyo legado sigue siendo una mezcla de mito e historia. La unificación de Egipto, el primer paso hacia la gloria. Aunque los faraones de las dinastías posteriores, como Narmer, son comúnmente asociados con la unificación de Egipto, el rey escorpión representa un precursor crucial en este proceso. Su legado se centra en los esfuerzos por consolidar las comunidades del Alto Egipto, sentando las bases para la creación de un Estado unificado. Teorías: algunos estudiosos sugieren que el rey escorpión lideró campañas militares para someter clanes rivales, consolidando poder político en regiones estratégicas del Alto Egipto. Impacto: la consolidación política facilitó avances en la administración, la agricultura y la organización social que caracterizarían el Egipto faraónico. Innovaciones administrativas. Durante su reinado, se cree que se establecieron prácticas administrativas que influirían en los faraones posteriores. El uso de sellos, jeroglíficos tempranos y la construcción de infraestructuras esenciales indican un gobierno organizado que trascendió lo meramente local. Ejemplo:
La masa del escorpión incluye representaciones de canales que sugieren la importancia de la gestión del agua y la agricultura como herramientas de poder. Legado administrativo. Estos avances se convertirían en la base de un sistema que permitiría la construcción de las pirámides y los grandes templos 1000 años después. Simbolismo real y religioso. El rey escorpión es una de las primeras figuras en asociarse con la idea del rey divino, una característica distintiva de la monarquía egipcia. Este concepto transformó a los gobernantes de simples líderes militares en figuras semidivinas, vinculadas directamente con los dioses. El escorpión como símbolo representaba tanto protección como peligro, consolidando al rey escorpión como un protector del pueblo y un gobernante temido por sus enemigos. Continuidad simbólica. Los faraones posteriores adoptarían nombres asociados a animales o dioses para subrayar su conexión con lo divino. Precedente de monumentalidad. Aunque no se han encontrado monumentos construidos específicamente por el rey escorpión, su reinado marcó el inicio de una tradición monumental. Las paletas ceremoniales y las masas decorativas son los primeros indicios del arte egipcio enfocado en la glorificación del gobernante. Evidencia en Abaídas, la tumba del rey escorpión, aunque sencilla en comparación con las pirámides, muestra un interés temprano en enterrar a los líderes con riqueza y estatus. Inspiración para las dinastías faraónicas. La memoria del rey escorpión sobrevivió a través de los faraones que vinieron después. Se especula que su nombre y hazaña fueron parte de las narraciones orales que los primeros escribas registraron, inspirando la mitología egipcia y los textos históricos. El ejemplo de Narmer, su famosa paleta muestra paralelismos con las representaciones simbólicas del rey escorpión, lo que sugiere una continuidad directa entre los dos gobernantes. Legado duradero. El concepto de un gobernante fuerte y unificador se convirtió en el ideal del faraón egipcio durante más de 3,000 años. El rey escorpión no solo fue un líder en su tiempo, sino una figura que marcó el inicio de una civilización que influiría en el mundo entero. Su legado vive tanto en las estructuras administrativas y culturales que dejó como en la imaginación moderna que sigue encontrando en su figura una fuente de inspiración. Recapitula la importancia histórica y cultural del rey escorpión, invitando al público a reflexionar sobre cómo los mitos y la historia se entrelazan en las civilizaciones antiguas.